En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días, queridas madrinas, queridos padrinos. Iniciamos el mes de agosto y hoy martes, 1 de agosto, la Iglesia celebra la memoria de San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. Un santo italiano, un anunciador de Jesucristo, infatigable predicador y confesor lleno de bondad. Él fue fundador de una comunidad, del Santísimo Redentor, y su doctrina moral y escritos espirituales fue ampliamente difundida a lo largo de su ministerio. Vamos a pedir al santo que ilumine este día y que sea para nosotros un día que podamos dar testimonio de lo que nosotros creemos. Este día la liturgia nos invita a meditar el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, versículos del 36 al 43. En aquel tiempo Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo de la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a los otros al pecado, y a todos los malvados los arrojen al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hemos estado escuchando a lo largo de estos últimos días este capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, que muchos le dicen que es el capítulo de la parábola de las parábolas, ¿no? Hay una homilía muy profunda del Papa Juan Pablo II que habla precisamente sobre este Evangelio, sobre el capítulo 13 del evangelista San Mateo. Y yo los invito sobre todo, los apóstoles se acercan a Jesús y le dicen: ¿por qué nos hablas en parábolas? Muchas veces hemos escuchado que Jesucristo hablaba en parábolas porque era un lenguaje sencillo, un lenguaje de la vida ordinaria, pero en sí la parábola no es algo sencillo de entender. Y es precisamente que por eso los discípulos se acercan a Jesús y le piden que les explique la parábola. El Papa Juan Pablo II en esta homilía, él hablaba sobre todo que Jesús hablaba en parábolas porque la vida del ser humano es una parábola, una gran parábola, en que no todo lo entendemos. Yo estoy muy seguro que en este momento, si yo les preguntara: a ver, padrino, madrina, ¿usted entiende toda su vida, todo lo que le ha pasado? Todas estas cosas que muchas veces no comprendemos por qué nos pasan. La mayoría yo creo que siempre decimos que no entendemos todo lo que nos ha sucedido. Una ocasión le pregunté a unos niños y los niños todos levantaron su mano que entendían toda su vida. Dije: a ver, qué bueno, ¿no? Un niño es más sencillo, más simple, ¿no? Nosotros los adultos nos cuesta más trabajo. Entonces es por eso que cuando nosotros no entendemos muchas cosas de nuestra vida, tenemos que acercarnos a Jesús y preguntarle. Y así es como Jesús les explica el significado de la parábola a sus apóstoles, ¿no? Y es bien importante también cómo termina la parábola diciendo: el que tenga oídos para oír, que oiga. Yo les pregunto a ustedes, son 5 sentidos
los que tenemos, ¿no? O sea, los sentidos son las puertas por donde nosotros conocemos el bien, ¿verdad? Conocemos también el mal. De estos 5 sentidos, ¿cuál creen ustedes que sea el más importante? Seguramente unos dirán, no, es la vista, otros dirán que es el tacto, ¿no? Y otros dirán, todos son importantes, y ciertamente todos son importantes. Pero si nosotros le preguntamos a la Sagrada Escritura cuál es el sentido más importante, la Sagrada Escritura nos va a decir que es el oído. San Pablo dice que la fe nace de la escucha. Al centro del Antiguo Testamento, del libro de la ley, ¿verdad? Escucha a Israel. El oído es un aspecto muy importante, ¿no? La manera como nosotros escuchamos. Es por esto que este mensaje va muy vinculado al arte de saber escuchar. ¿Qué tan importante es saber escuchar? Hay personas que no sabemos escuchar, ¿no? Que muchas veces no escuchamos, ¿no? Estamos hablando con alguien, pero no somos capaces de poner atención. Y esto pasa mucho en las familias, entre los padres y los hijos, en el mundo educativo, ¿verdad? Es bien importante saber escuchar, ¿no? Hemos escuchado este capítulo que es un capítulo rico, ¿verdad? O sea, hay una semilla buena y otra semilla que es mala, por así decirlo, ¿no? Los campesinos siempre se enfrentan a esta situación, distinguir la buena de la mala semilla, ¿no? Entonces, aquí también en nuestro corazón, ¿verdad? Hay que recordar un poco el contexto en el que Jesús dice esto, ¿no? Porque los discípulos inmediatamente van y dicen, ¿quieres que cortemos la cizaña? ¿Cuándo fue sembrada la cizaña, no? Y si recordamos un poco, Jesús dice, no es el momento de cortar, hay que esperar. Porque si ustedes alguna vez han visto un campo de trigo, podrán ver cómo el trigo cuando empieza a brotar la espiga cambia de color, se pone rubio, ¿verdad? Y el fruto hace que caiga. Y sin embargo, la cizaña no es así. La cizaña permanece erguida, verde, y no cae porque no da fruto. Es por eso que nosotros debemos tener mucho cuidado en ver que debemos de convivir, saber convivir con esa parte, esa semilla que todos tenemos, que es buena y de la cual muchas veces nosotros nos orgullecemos de lo bueno que tenemos, a veces lo presumimos, queremos que la gente lo vea, lo sacamos delante de los demás, pero sin embargo esa parte negativa, esa parte frágil, esa parte vulnerable muchas veces nosotros la escondemos. Yo creo que si una persona que desearía resolver todo solo y querer hacer limpieza y pensar que con solo arrancar esa parte negativa vamos a ser mejores, muchas veces nos va a costar trabajo, nos vamos a equivocar. Debemos de aprender a vivir delante de una historia que solamente Dios puede ayudarnos a encontrar la verdad. Además, en esa historia también hay una obra de Dios, un misterio de Dios que se esconde. Saber encontrar ese momento perfecto, adecuado, en donde el trigo va a dar frutos y esa cizaña también puede ser mejorada inclusive por ese encuentro de la palabra de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos siga ayudando a saber esperar con paciencia el momento adecuado de nuestra vida para ir cambiando, ir sanando todas aquellas partes que necesitan ser sanadas y salvadas por el encuentro con Dios y esa parte buena, seguirla poniendo al servicio de los demás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.